Capítulo 27. Cada fiesta necesita un mago. Entonces, reflexionó Evalonis mientras él y Paula caminaban por un pasillo dentro del Hyperion. La misma persona no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Luego se detuvo y entrecerró los ojos. ¿Pueden ellos? Cuando Paula escuchó eso, ella también se detuvo y levantó los hombros. Aparentemente mamá puede. Ella respondió. No me preguntes cómo hizo eso. O cómo lo hice yo. Oh, maldita sea, solo pensar en eso hace que me duela la cabeza. ¿Seguro que suena? ¿Cuál es la palabra que sueles usar para describir estas cosas? Alucinante. Sí. Evalonis confirmó. Trippy. Entonces, obtuviste una mano amiga de tu madre. ¿Y luego qué? Corrí. Tan rápido como pude. Me apresuré de regreso al puente, activé el hiperimpulsor y me fui. ¿Y qué hay de los demás? ¿Tu madre? ¿Tu padre? ¿Y las otras personas que dijiste que estaban a bordo? Todo lo que Paula hizo fue encogerse de hombros una vez más. Me supera. Una vez que la nave salió del hiperespacio y se estrelló, ya no estaban a bordo. Así que supongo que mamá se los llevó con ella. Supongo. Sí, eso ciertamente sonaba como Paula bien. Bueno, si tú lo dices. Es bueno que, espera, aterrizaje forzoso. Evalonis preguntó de repente y miró a su novia. Paula miró hacia arriba y parpadeó un par de veces antes de que una sonrisa tonta apareciera en su rostro. ¿Oh, sí? Lo olvidé. La historia aún no ha terminado. Entonces, como dije, cuando la nave salió, calculé mal la distancia a un planeta. Pero volé totalmente como un profesional. Ella se jactó. De alguna manera Evalonis tenía sus dudas sobre esta declaración. Y tenía toda la razón en eso. Poco antes de que el Hyperion partiera de Flemington. Demasiado cerca. Demasiado cerca. Paula gritó en el momento en que el Hyperion salió del hiperespacio, solo para mirar algo que parecía un océano desde lo alto, lo cual tenía sentido porque en realidad era un océano. Uno que ella conocía bien. Sternheim, la casa de Paula, el lugar donde había nacido, y ese había sido el lugar donde se había asentado su familia. Un lugar que merecía la descripción de paraíso, y estaba escondido de casi todos los demás. Un mundo que albergaba sus propios extraños secretos, un lugar donde incluso alguien tan desequilibrado como la joven Kerrigan se sentía tranquilo y sereno. Hélice inverso. ¿Dónde están los hélice inverso? Bueno, la mayoría del tiempo. Una vez, su madre había tratado de enseñarle que, si bien era posible romper las reglas del espacio y el tiempo, las consecuencias generalmente superaban con creces las ganancias. Y Paula sabía exactamente lo que su madre había estado tratando de decirle. Después de todo, todo sucedió por una razón. Aún así, en este momento deseaba al menos haber tratado de descubrir cómo doblar el espacio y el tiempo. Porque si lo hubiera hecho, entonces no estaría parada en el puente de una nave que estaba a punto de estrellarse contra un maldito planeta. ¡Oh, mierda! Paula se las arregló para gemir cuando el Hyperion, atrapado por la gravedad de su mundo natal, se sumergió profundamente en la atmósfera. Esto va a doler, ¿no? Sí. Sí, lo era. Sternheim era un mundo extraño. Nada parecía tener sentido. Como por ejemplo que los océanos estaban hechos de agua que realmente podías beber. O más bien el océano. Ya que solo había uno. Cubría más del 98% de la superficie del planeta, y solo aquí y allá se podían encontrar pequeñas islas y archipiélagos. Otro aspecto fascinante era que no encontrarías ninguna criatura peligrosa dentro del océano interminable. Claro, había algunas cosas extrañas nadando en esas aguas. Como los calamares, la especie más invasora dentro de toda la galaxia, y según Sarah Kerrigan la más deliciosa. Y aunque siempre podías nadar en estas aguas, la vida en esas pocas islas era un poco más feroz. Lo verdaderamente único de los lugareños era que no eran los animales los que podían arruinar tu día. Como no lo sabía. Al menos cualquier indígena. La vida vegetal, sin embargo. Bueno, la historia de Jim Raynor golpeado por una palmera fue probablemente una de las historias favoritas de la infancia de Paula. Por lo general, los lugareños eran un grupo amigable de plantas sensibles. A menos que intentaras arrancar una fruta de sus ramas sin pedirlo amablemente. E incluso entonces, había muchas posibilidades de que te dieran una paliza real, solo porque les apetecía. Aún así, siempre que supieras cómo comportarte, los lugareños no eran tan malos. Solo había una regla de oro que nunca debes olvidar. Nunca uses las palmas para tu hamaca en este mundo. Nunca. Otro hecho curioso sobre este mundo era que residía dentro de una nebulosa estelar, algo que debería ser imposible.
La radiación dentro de ellos solía ser suficiente para convertir a cualquier ser vivo en papilla en fracciones de segundo. Incluso un leviatán ser no se atrevería a aventurarse en una nebulosa así. Sin embargo, por alguna extraña razón, había un planeta, rebosante de vida, escondido dentro de una hermosa, inmortal, nebulosa. ¿Suena sospechoso? Todos sabían que tenía que haber más en Sternenheim de lo que parece. Había señales de que no era un planeta natural, que había sido creado por alguien, o algo. ¿Los Xel'Naga? ¿O tal vez incluso alguien más? Nadie sabía. Carax había postulado algunas ideas a lo largo de los siglos, pero hasta ahora había decidido centrar su atención en otros problemas y proyectos. Y a nadie más le importaba realmente quién podría haber creado este mundo. En cuanto a la madre de Paula, bueno, simplemente había declarado que quienquiera que haya creado este mundo, debería haber dejado un "esto es mío. Vuelvo pronto" en algún lugar. En lo que respecta a Sarah Kerrigan, este lugar ahora le pertenecía a ella y a su familia. En cuanto a Paula, este lugar era su hogar. No había otro lugar en la galaxia que la hiciera sentir más en paz. Había más cosas únicas en este mundo. Dado que Sternenheim no orbitaba una estrella y estaba rodeado por todos lados por los colores brillantes de una nebulosa estelar, no había un ciclo de día y noche. Solo hubo día. Y algo que podrías llamar la hora del crepúsculo. Cuando Paula dejó Sternenheim por primera vez y visitó otro mundo, la noche era tan oscura que pensó que se había quedado ciega. Sus padres le habían dicho que al principio vivir en un lugar sin noche había sido difícil. Pero ella no había conocido nada más que el día eterno durante las primeras décadas de su vida. Lo cual había venido con ciertos beneficios. Como el hecho de que no había podido tener miedo a la oscuridad cuando era una niña pequeña. Todo eso sonaba como un verdadero paraíso, ¿verdad? Bueno, había al menos una cosa en este mundo que era menos entrañable. Y así fueron las tormentas. O mejor dicho, la tormenta. Había una enorme banda de nubes moviéndose sobre la superficie lisa del planeta. Y al igual que el día eterno, esta tormenta era algo que formaba parte de este mundo. Se movía por el planeta a un ritmo constante, y podías programar tu reloj después de él. Cada 10 meses, la tormenta golpeaba la cadena de islas que se había convertido en el hogar de cierta persona. Y durante ese tiempo, no querías salir. Como serio. Simplemente no lo hagas. Aparte de lo que el mundo tenía para ofrecer, la familia de Paula había agregado su propio toque a la mezcla. ¿Qué se puede hacer si el envejecimiento ya no es un problema? Bueno, cada miembro de su familia había encontrado su propia respuesta a eso. No hace falta decir que fue el tío Joe de Paula quien se superó a sí mismo al adoptar el pasatiempo de la jardinería, creando un jardín de un tamaño y una belleza sin precedentes. Era un lugar de tranquilidad, de belleza, de verdaderas maravillas. Y era el lugar donde el padre de Paula también había creado algo hermoso. Desde que empezó a hacer arte, Jim Raynor se había convertido en un gran artista. Y la prueba de ello era el Jardín de Piedra, un lugar donde se alzaban innumerables estatuas, cada una de las cuales representaba a una persona querida por Jim. Así que, naturalmente, había estatuas bellamente elaboradas de personas con las que había luchado durante la Gran Guerra, pero también otras. Había una estatua de Trace Raynor, el padre de Jim. Y su madre Carol. De Valerian Mensk, el fundador del imperio, y por supuesto Matt Horner, su mejor amigo antes de la edad de Agi. Agi significaba después de Joe. Las estatuas de Fénix y Tasadar estaban entre las favoritas de Paula. Se veían tan poderosos, tan imponentes. Como leyendas de antaño, que básicamente eran. Su madre nunca estaba demasiado cansada para decirle a Jim que los hundiera en un lago cercano, pero hasta ahora, él se había resistido a sus llamados. Probablemente lo toleró porque él se había superado a sí mismo cuando hizo una estatua de Isa y Sagara. Y la reina de espadas. El agradable. Y luego estaban las estatuas que estaban en el centro del jardín. Los que más significaban para Jim. Se habían ganado un lugar especial, tal como lo tenían dentro del corazón del padre de Paula. Las dos primeras estatuas pertenecían a una mujer y un niño, y eran la razón por la que Sarah generalmente se mantenía alejada del jardín. No porque despreciara a Jim por agregarlos a la colección, sino por respeto. Esas dos estatuas representaban a su primera familia, su difunta esposa Lydie y el medio hermano de Paula, Honji. Era uno de los lugares favoritos de Paula. Las estatuas de Honji y Lydie, y la de Sarah y Paula estaban un poco apartadas de las demás, debajo de un enorme árbol, rodeadas por un hermoso lago. Todas y cada una de estas estatuas eran verdaderas obras maestras. Y aunque estaban hechos de piedra, parecían muy vivos. Sí, este lugar era especial.
Lástima que estuvo a punto de arruinarse. Ella está tarde. Mariana gruñó. Yo sé eso. Sara respondió, haciendo todo lo posible por ignorar la persistente frustración en el fondo de su mente, proveniente de sus hermanas. Se encontró con problemas, estoy seguro. Claire murmuró. Esa es una posibilidad. Confirmó la hermana mayor. Apuesto a que se cayó por un agujero y se rompió el cuello. Se lo merece. Magdalena suspiró. Uno de nosotros debería haberla acompañado. Se habrían dado cuenta, lo sabes. Sara le dijo a sus hermanas. Bien, pero al menos podríamos haber puesto un parásito cerebral en su cabeza. Dijo otra hermana. Sara hizo todo lo posible por ignorar la creciente frustración que actualmente acosaba su conciencia compartida. A pesar de que todos estaban vinculados, aún poseían más que suficiente individualidad para ser sus propias personas. Pasó el tiempo y todo lo que Sara hizo fue esperar. Sabía que esta era la parte más molesta del plan. Significaba que estaban condenados a esperar que Paula lo hubiera logrado. Eso era como esperar que un Zerglin dentro de una planta de carne pudiera controlar sus impulsos y no volverse loco. Así que sí, Sara estaba bastante segura de que Paula se las había arreglado para arruinarlo. Y la posibilidad de que se hubiera roto el cuello en el proceso era como mínimo entrañable. Deberíamos idear un nuevo plan. Louise susurró mientras se inclinaba hacia Sara, asegurándose de que los demás no pudieran escucharlos. Como segunda hija, ella también sabía cómo mantener una cierta distancia con respecto a su conciencia compartida. Deberíamos esperar un poco más. Sara se negó. Todavía podría haberlo hecho. No hay nadie aquí. Todos se fueron. Tenemos el lugar para nosotros solos. Louise ignoró la respuesta de Sara. Yo diría que esta es una oportunidad de oro. ¿Hacer qué? Sara preguntó con un tono burlón y levantó una ceja mientras miraba a su hermana menor. ¿Bloquear los inodoros y descargarlos? ¿Pintar algunas palabras obscenas en las paredes? ¿Armar un dispositivo de explosión nuclear y crear una nube similar a un hongo en la atmósfera superior? ¿De dónde sacaste tus manos del material de fisura? Louise susurró con asombro, lo que le valió una mirada dura de su hermana mayor. No es asunto tuyo. Mejor no darles ideas raras. Bueno, más raros de lo que ya eran. Y así se vieron obligados a esperar. El momento de la verdad ya había llegado, y pasó sin siquiera un susurro. La única señal de que algo había sucedido era el hecho de que su padre, Joseph, había sido repentinamente llevado. Significaba que, sin duda, Paula había logrado algo. El único problema con eso era que los psiónicos que habían atrapado a su padre tenían un olor distintivo, uno que no pertenecía a Paula. Pero Sarah Kerrigan, la madre de Paula. Si Paula voló nuestra tapadera, entonces estamos acabados. Murmuró una de las muchas hermanas de Sarah, haciéndose eco de sus propios pensamientos. No sabemos eso. Sarah trató de calmar a los demás. Todo lo que sabemos es que la madre de Paula quería al padre en alguna parte, eso es todo. No saques conclusiones hasta que sepas más. Sus palabras estaban destinadas a aliviar el nerviosismo de sus hermanas, pero sabía que ya habían decidido que Paula lo había arruinado. Y ya estaban pensando en una forma de encontrar alguna negación plausible. Pero hasta ahora todo lo que habían dicho era Paula tiene la culpa. Por otra parte, hasta ahora eso siempre había funcionado. Si está roto y funciona a tu favor, no lo arregles. Mamá se pondrá furiosa si se entera. Luisa susurró. Si ella se entera. Sara la corrigió. Vamos, sabes que eso no va a pasar. Ella olfateará cualquier mentira que le presentemos. O peor aún, se desquitará con papá. Sara no respondió nada a eso. Como primogénita, su deber era calmar a sus hermanas y mantenerlas concentradas. Pero eso no cambió el hecho de que Louise tenía razón. Aún así, Sara decidió quedarse callada en lugar de hablar en voz alta. Esperamos. Ella simplemente dijo con una voz plana. Si Paula realmente hubiera arruinado nuestros planes, entonces nos ocuparemos de ese problema una vez que se nos presente. Afortunadamente, su tiempo de espera estaba a punto de llegar a su fin. Un leve ruido llamó su atención, y todos miraron hacia el cielo. ¿Fue eso una explosión? Preguntó una de las hermanas, y Sara pudo sentir su miedo. Envió señales de calma a través de su conciencia compartida, haciendo todo lo posible para tranquilizar a sus hermanas. Mientras escaneaban el cielo, uno de ellos finalmente vio algo. Allí. Allá arriba. Todos miraron en la misma dirección al mismo tiempo, divisando una cosa oscura, en lo alto del cielo. Estaba creciendo en tamaño. Rápido. Y una vez pudiste distinguir algunos detalles. Es eso. Luisa jadeó.
Parece que Paula lo logró después de todo. Sarah gruñó. Entonces, ¿por qué está dejando un rastro de humo? Sarah no tenía respuesta para eso. Observaron con horror cómo la embarcación que se acercaba a ellos crecía y crecía en tamaño hasta que se pudieron distinguir algunos detalles. Era un antiguo crucero de batalla. Un antiguo crucero de batalla que arrastraba cantidades de humo impíos mientras los escombros caían de su casco irregular. El barco estaba claramente fuera de control. Lo cual fue malo. Pero lo que lo hizo aún peor. ¿Soy solo yo o esta cosa viene directamente hacia nosotros? Luisa se quejó. Sarah entrecerró los ojos para ver mejor. Todo lo que podía ver era un gran ladrillo, la parte delantera del crucero de batalla, creciendo en tamaño con cada segundo que pasaba. Creo que tienes razón. Sarah murmuró. Pero como no quería asustar a sus hermanas, probablemente va a detenerse pronto. Hubo un incómodo momento de silencio. En cualquier momento. Debería suceder ahora mismo. Solo dale otro segundo o dos. Fue su hermana Maeve quien expresó lo que todos estaban pensando. Ella no se está deteniendo. Se dirige directamente hacia nosotros. Sarah podía sentir su frustración aumentar y uno de sus párpados comenzó a temblar. Por supuesto, las cosas se habían ido al sur. Se levantó en toda su altura para que todas sus hermanas pudieran verla. Respiró hondo, aunque podría haberles dicho sionamente lo mismo, y luego cubrir. Gritó antes de ver cómo sus hermanas se arrojaban al suelo, solo para desaparecer en lo profundo de la tierra mientras usaban su habilidad para enterrarse. Sarah fue la última en ponerse a cubierto bajo tierra, pero solo después de levantar la mano, apuntar al crucero de batalla que se aproximaba y lanzarle el pájaro. Arriba la tuya, Paula. Arriba la tuya. Segundos después, el Hyperion se estrelló contra la superficie de Sternenheim. Durante más de 1000 años, Jim Raynor había trabajado en su jardín de piedra, con la ayuda de Joseph Brent. Era un lugar de contemplación, de quietud, de belleza. Rodeado de frondosos árboles y algunos ríos de un azul cristalino, era realmente hermoso. Hasta que un maldito crucero de batalla decidió atravesarlo. El Hyperion no aterrizó exactamente. Una descripción más adecuada sería cayendo del cielo como un ladrillo. Pero ni siquiera hizo eso. Habiendo ganado demasiado impulso, el barco llegó demasiado rápido y en un ángulo poco profundo. Entonces, cuando hizo contacto, el antiguo buque de guerra se convirtió básicamente en el arado más grande del mundo. Había dos tipos diferentes de plantas en Sternenheim. Los locales, y los recién llegados. Los lugareños eran los que tenían mente propia y podían acabar golpeándote si los mirabas de forma equivocada. El otro tipo fue el que trajo José. Ya sabes, el tipo normal de plantas. El que no te golpea. Estos últimos no tenían muchas opciones y simplemente fueron hechos pedazos por el enorme buque de guerra. Los lugareños, sin embargo, parecieron darse cuenta del peligro y reaccionaron de una manera bastante singular, desarraigándose a sí mismos. Y corriendo como locos con sus piernas cortas, rechonchas y parecidas a raíces, alejándose de la carnicería. En realidad, fue una vista bastante divertida. Sarah Kerrigan le había enseñado a su hija una vez que la destrucción era parte de la vida y por lo general daba paso a la creación, lo había querido decir en una escala mayor del cosmos. Pero eso probablemente no se trataba de personas que dirigían cruceros de batalla hacia los planetas. Nadie sería tan tonto. Nadie excepto Paula Kerrigan. Árboles y estatuas de cientos de años fueron talados y convertidos en escombros. La estatua de Fénix y Tasadar. Desaparecido. Valeriana Mensk. Convertido en polvo. Ni siquiera Matt Turner se salvó de ese destino. El barco gigante dejó un rastro de destrucción, algo que no podrías arreglar con solo un balde y un poco de grasa. Si bien el Hyperion fue estúpidamente rápido cuando aterrizó, el repentino contacto con el suelo lo redujo considerablemente. La gravedad hizo el resto, por lo que el loco intento de aterrizar finalmente se detuvo. A un par de metros de las estatuas de Lydie, Honey, Sarah y Paula. El sonido ensordecedor cesó y un silencio espeluznante lo reemplazó. La destrucción causada fue local, pero todo lo que había tenido la mala suerte de estar en el camino del Hyperion había sido completamente aplastado. El silencio se prolongó durante bastante tiempo, hasta que se abrió una escotilla en el costado de la parte delantera de la embarcación y emergió cierta amenaza de cabello castaño. Paula Kerrigan tiró cuando simplemente cayó hacia adelante y aterrizó en el suelo blando. Aterrizó sobre su espalda y sostuvo su cabeza. ¿Puede alguien hacer que el mundo deje de girar, por favor? Oh, creo que voy a batir, le tomó un tiempo recuperar sus sentidos.
Paula rodó a cuatro patas, pero el mundo seguía dando vueltas alrededor de su cabeza. Menos mal que nadie había sido testigo de su pobre intento de aterrizar. Bueno, a excepción de un montón de plantas sensibles, pero una de las primeras lecciones que su padre le había enseñado era que nunca las escuchara de todos modos. Bueno, menos mal, que nadie fue testigo de eso. Paula jadeó, sin darse cuenta de cómo el suelo detrás de ella comenzó a moverse como si algo debajo se estuviera moviendo. Sin embargo, ella no le prestó atención. Demasiado ocupada tratando de controlar su estómago, Paula no se dio cuenta de cómo algo oscuro y grande emergía del suelo, seguido por más de su tipo. Todos ellos tenían una forma vagamente humana, si cruzas a un humano con una serpiente y también arrojas mucho serga a la mezcla. Y cuando Paula escuchó la voz tensa de cierta persona, un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Qué es esto, Paula? Gruñó una voz fría. Por un segundo confundió la voz con la de Isa. Pero una mirada rápida a su hombro la hizo suspirar de alivio. La que estaba justo detrás de ella se parecía a Isa, pero un poco más pequeña y con ciertas diferencias que solo el ojo atento podría captar. No, esa no era Isa. Uf. Oye, Sara, mira lo que encontré. Sara, la primogénita de Isa y el tío Joe, miró a Paula, luego a los restos del Hyperion, que todavía humeaba en algunos lugares, y luego de nuevo a Paula. Detrás de ella, más de sus hermanas se desenterraron. A veces vale la pena tener un Zerg en tu ascendencia. Sara abrió la boca, solo para volver a cerrarla. Paula notó la absoluta incredulidad en la línea de pensamiento de Sara. Y eso trajo una sonrisa al rostro de la joven Kerrigan. Sara era conocida por su conducta tranquila y por el hecho de que tenía el control de sí misma en todo momento. En cierto sentido, ella era todo lo contrario de Paula. Probablemente esa era la razón por la que se llevaban tan bien. Aunque solo fuera dentro de la cabeza de Paula. La joven Kerrigan respiró hondo varias veces, tratando de calmar su estómago. Hasta que. Llegas tarde. Sara declaró con total naturalidad. Oh. Y prometiste que todo saldría bien. HNMG. También nos prometiste un crucero de batalla. Esto es un maldito desastre. Y tu vuelo apesta. Eiri. Quizás este es el momento en el que nos dices qué más salió mal. Sara continuó. Paula volvió a mirar por encima del hombro, con una mirada estupefacta en su rostro. Obtuve ayuda, ¿de cierto, alguien? Ella logró decir. Sara inmediatamente supo a quién se refería y sus ojos se abrieron con ira. ¿Qué? Ella gritó. Tuve ayuda de mi mamá. Y fue entonces cuando Paula finalmente perdió el control de su estómago. Detrás de Sara, algunas de sus hermanas se deslizaron hacia ella y miraron a la joven Kerrigan. Esto es desagradable. Mona susurró. Creo que es increíble que un cuerpo tan pequeño pueda contener tantos fluidos. Luisa se maravilló. No hay final para esto. Si eso significa que está a punto de comenzar un ciclo de reproducción y está a punto de poner algunos huevos, entonces estoy fuera de esto. Otra hermana gruñó. Paula no estaba en condiciones de replicar. No hasta que su vientre finalmente estuvo vacío. Tomó algunas respiraciones profundas y logró sentarse sobre su trasero. Solo para que lo sepas, ella gimió. Yo no pongo huevos. Oh, eso es un alivio. Luisa susurró. Una cosa menos que tenemos en común entonces. Cállate, todos ustedes. Sara ladró, llamando a sus hermanas al orden. Miró hacia la nave gigante y frunció el ceño. Ya perdimos mucho tiempo. Así que tenemos que darnos prisa. Entrar allí y ver qué hay que arreglar. Tenemos que irnos lo antes posible. Con su autoridad como primogénita, decidió poner su cola en eso, y afortunadamente sus hermanas decidieron hacer lo que se les dijo. Incontables más emergieron del suelo, y pronto cientos de ellos trepaban por toda la nave, buscando escotillas y puntos de entrada para entrar y comenzar a trabajar en el Hyperion. O lo que quedaba de ella. Y cuando Sara supo que estaban ocupados, miró a Paula una vez más y frunció el ceño. Entonces, ¿qué fue lo que dijiste sobre cierta ayuda? Ejejeje, historia graciosa, de verdad. Paula se rió entre dientes, pero no pudo ocultar la desesperación en su propia voz. Te lo digo si prometes no darme una paliza. Eso depende de lo que estés a punto de decirme. Oh, mierda. El Hyperion había dejado de echar humo, lo que era una buena señal. Probablemente. El reactor no se había vuelto nuclear hasta ahora, así que eso tenía que contar para algo, ¿verdad? Así que déjame aclarar esto, gruñó Sara, con los brazos cruzados frente a su pecho, mientras miraba a Paula, que estaba sentada en lo que alguna vez había sido un saludable manzano.
Reclutaste a un grupo de personas que ni siquiera habías conocido antes, las arrastraste a una nave abandonada sin ningún tipo de preparación, te encontraste con un Terran infestado de un siglo de antigüedad, entraste en pánico como un profesional, convocaste a tu padre por accidente, convocaste a tu madre al hacer eso, necesitaba su ayuda para arreglar este lío, y ahora todos conocen nuestro plan. ¿Lo hice bien? Solo se lo conté a mamá. Oh, eso hace que las cosas sean mucho mejores. Sarah se quejó. ¿Por qué tu madre no se lo dirá a los demás? Ella prometió que no lo haría. Oh, eso lo hace mucho mejor. Sarah suspiró y se frotó las sienes. Sabía que las cosas no saldrían según lo planeado, y sabía que debería haber venido. Pero no, permití que me convencieras de no hacerlo. Jejeje, eso no significa que yo no tengo la culpa y tú sí. Paula se rió entre dientes, solo para ganarse una mirada fulminante de Sarah. Estaré callado por ahora, necesito pensar, así que cállate y deja de ser tú mismo por un momento. Sarah explicó. Fue entonces cuando una de sus hermanas se les acercó. Oh, hola Jean. Paula saludó a la otra hermana, quien le lanzó una mirada molesta. Soy Rebecca, tonta. Y luego Rebecca volvió su atención hacia su hermana mayor. ¿Qué tan malo es? Sarah quería saber. Bastante mal. Las partes estructurales están bien, que es lo mejor que puedo decirte. El reactor está básicamente en sus últimas etapas, y los sistemas eléctricos son tan antiguos que no podemos entenderlos. En el momento en que Rebecca dijo eso, Paula se rió. Ambas hermanas le lanzaron una mirada molesta. ¿Qué? Preguntaron al mismo tiempo. Dijiste cara o cruz, lo cual es divertido porque todos ustedes tienen cara y cruz y griega. Cuando Paula se dio cuenta de que las hermanas no estaban de humor para lo que tenía que decir, simplemente se mordió el labio y miró hacia abajo. ¿Qué tan serio es el daño? ¿Puedes arreglarlo a tiempo? Sarah quería saber. Dudoso. Rebecca respondió. El daño estructural, eso lo podemos reparar. Pero estos sistemas son antiguos. Todavía hay computadoras dentro con discos duros. Discos duros. ¿Sabes cómo reparar un disco duro? Seguro que no. Ya veo. Control de daños es, supongo. Sarah suspiró. Vea si puede hacer que la nave vuele dignamente para que podamos llevárnosla de aquí. No necesita estar lejos, solo para que no estemos aquí cuando llegue. Paula notó cómo Rebecca se tensó cuando escuchó sobre ella. No te preocupes, mamá me prometió guardar esto para ella, así que no vendrá pronto y, fue entonces cuando Sarah le hizo un gesto a Paula para que se callara. Ciérralo. Pero, cierra tu boca. Yo solo quería. Cierra la escotilla. Todo lo que hice fue. Una palabra más y le contaré a tu madre sobre tu novio. Sarah declaró, marcando el comienzo de la última amenaza que en realidad hizo que Paula se pusiera pálida como un fantasma. Y luego se quedó realmente callada. ¿Rebecca? Sarah luego preguntó y miró a su hermana menor. No sé. Reflexionó la otra versión pequeña de Isa. Supongo que podríamos exprimir algunos años luz más, pero no mucho. Entonces, si hubiera una mejor opción, sin importar qué, la tomaría. Sarah tarareó, profundamente perdida en sus pensamientos. Fue entonces cuando de repente Paula se puso de pie de un salto. Lo tengo. Exclamó de repente. ¿Te diste cuenta por qué eres tan molesto? Sarah susurró, lo que le valió una mirada divertida de su hermana. Solo tenemos que pedirle ayuda al tipo que sabe más sobre tecnología antigua que nadie. Tío Carax. Paula declaró con una mirada orgullosa en su rostro. Sin embargo, todo lo que obtuvo fueron miradas irritadas tanto de Sarah como de Rebecca. Brillante plan, Paula. Sarah la elogió con un tono burlón en su voz. Eso es muy inteligente, especialmente porque él no está interesado en nada más que en su trabajo. ¿No crees que lo comprobamos antes? Pero la sonrisa que Paula les devolvió fue francamente molesta. Simplemente no funcionó porque no tenías lo correcto para ganártelo. Aquí, déjame manejar eso. Solo espera y verás. Declaró, se dio la vuelta y simplemente salió corriendo en la distancia. Después de que casi desapareció de su vista, Sarah respiró hondo. Está al otro lado, tonto. Sarah gritó. Lo sabía, solo estaba probándote. Paula respondió a gritos, giró en la otra dirección y corrió directamente hacia el horizonte. Y cuando finalmente desapareció de su vista, Sarah suspiró. ¿No vas a detenerla? Rebecca quería saber. No. Sarah respondió. Lo que sea que la mantenga ocupada es lo que la mantiene fuera de nuestro cabello. No tenemos pelo. No, hermana. Solo, no lo hagas.
Sternenheim no era solo un mundo único que parecía desafiar la lógica, también era el lugar de descanso de uno de los mayores secretos que el universo tenía para ofrecer. O al menos la galaxia a la que llamaban su hogar. Ulnar, o lo que quedaba de él, también formaba parte de este mundo. El antiguo mundo natal de los Xel'Naga había encontrado aquí su lugar de descanso final después de que cierto loco decidiera que no necesitaba ningún apestoso piloto automático para dirigir esta cosa a casa. Ahora Ulnar se había convertido en el rompecabezas más grande en la historia de, bueno, casi todos y todos. En realidad, a nadie le importaban los restos que una vez habían contenido el destino de todo el universo en su interior. Especialmente no a Sarah Kerrigan, quien todavía detestaba la sola idea de estar cerca de cualquier parte de esta temida cosa. Por eso, el campo de la muerte, como le gustaba llamarlo a la madre de Paula, había sido el escondite perfecto para la joven Paula cada vez que hacía alguna travesura. Y ella había hecho cosas malas muchas veces. Lo que una vez había sido una gigantesca estación espacial, se había reducido a innumerables pedazos de escombros, todos llenando el área circundante. Carax había explicado que más del 70% de Ulnar había caído dentro del agua, e incluso para el astuto herrero de la fase era difícil llegar a ese pedazo, especialmente porque la madre de Paula no sentía la necesidad de ayudarlo con eso. Ulnar no era simplemente una estación espacial. Por supuesto, podrías llamarlo así, pero era mucho más. La lógica humana no era suficiente para entender completamente lo que era. Bueno, ahora era un gran rompecabezas. Y solo había una persona en este mundo que realmente quería volver a unir esas piezas. Carax tarareó mientras sostenía un pedazo de piedra oscura en su mano. Una sonda se acercó y comenzó a escanear la pieza mientras la analizaba, en busca de coincidencias. Esto parece familiar. Reconoció la forma de un lado y las señales en él. Parecía coincidir con otra pieza que había mirado hace apenas unas horas. Tenía sentido que las dos partes que pertenecían juntas estuvieran en la misma área. Al mismo tiempo, Carax sabía que esto no era seguro. Por eso tuvo que catalogar cada escombro que encontró, sin importar cuán insignificante o pequeño fuera. Fue una tarea tediosa, pero cada atisbo de conocimiento desbloqueado estaba un paso más cerca de desbloquear el secreto que era Ulnar. Y Carax no era nada si no estaba comprometido con esta tarea. La sonda junto a él chirrió algo. No se parecía en nada a las sondas que su especie había usado durante la Gran Guerra. No flotaba en el aire. En cambio, usó 4 patas mecánicas en forma de araña para moverse. Esta sonda, junto con las miles de otras que lo ayudaron en su tarea, fue de su propio diseño. Hacía mucho tiempo que había estudiado la técnica que usan los Zerg para excavar en el suelo y pensó que sería una buena adición para una sonda. De esa manera podría buscar cosas que yacen en las profundidades del suelo. Incluso en todos esos siglos, en realidad no había cambiado el diseño de esas piernas. Sin embargo, Carax era demasiado modesto para afirmar que era su diseño. No, el verdadero genio había sido el que había creado esas ingeniosas minas araña que los terranos habían utilizado. A veces, copiar era la forma más alta de adulación, y Carax reconocía un trabajo brillante cuando lo veía. Incluso con la ayuda de sus sondas, el trabajo fue más de lo que una persona podría hacer en una vida. Menos mal que tenía todo el tiempo del mundo. Si bien Sarah Kerrigan no estaba realmente dispuesta a ayudarlo, al menos lo dejó solo. La sonda lo miró y emitió un chirrido. Sí, compruebe si esta pieza coincide con la que encontramos antes. Carax respondió y se lo entregó a su ayudante mecánico, quien agarró la pieza con su rayo tractor interno y se alejó. Carax luego miró a su alrededor para averiguar a dónde ir a continuación. Era difícil saberlo ya que estaba en medio de una espesa jungla. Tal vez debería saltarse esta área y buscar un lugar diferente. Había un banco de arena cerca que emergía siempre poco antes de que la gran tormenta golpeara la cadena de islas. Quizás. Carax escuchó una voz familiar hasta que de repente algo pequeño y ligero saltó sobre él por detrás y se aferró a él como un pulpo. Carax miró por encima del hombro y parpadeó varias veces. Paula. Qué gusto verte. ¿Cómo has estado? Preguntó el Phase Smith con un tono alegre en su voz. Regular. Paula respondió. Pero ahora recuperé a mi tío favorito, todo está bien. ¿Ese comentario no es hiriente para Joseph y Tesson? Carax se preguntó. Nada, no lo es. Sigo diciéndoles lo mismo. Paula le dijo mientras seguía abrazando al enorme Protoss. La única diferencia es que cuando te digo que eres mi tío favorito, lo digo en serio.
Hay algo preocupante en esa declaración, pero gracias de todos modos. Reflexionó Carax. Entonces, ¿qué te trae por aquí? ¿Deseas ayudarme a catalogar piezas de Ulnar? No. Oh. Muy mal. Entonces, ¿qué te trae por aquí? Necesito tu ayuda, tío Carax. ¿Mi ayuda? Se preguntó el forjafases. ¿Por qué? ¿De qué se trata esto? Ten en cuenta que no puedo ayudarte con preguntas sobre la reproducción sexual de los terranos, sin importar lo que te haya dicho Joseph. No voy a necesitar que hables de ti. Paula murmuró. Necesito un forjador de fases. El mejor forjador de fases, en realidad. No sé dónde encontrar el mejor forjador de fases, querida Paula, pero yo soy un forjador de fases, si eso es suficiente para lo que necesitas. Me refería a ti cuando dije mejor herrero de fase. Se suponía que era un cumplido. Vaya. Carax chirrió. En ese caso, gracias. De nada. Paula respondió. Entonces, ¿qué te parece? ¿Qué tal qué? Preguntó el enorme Protos, con una mirada confundida en su rostro. ¿Qué tal si me ayudas? ¿Ayudarte? ¿Con qué? Una aventura. Paula le dijo. Una búsqueda. Por la gloria y el honor, el oro, e incluso habrá un dragón para matar. Pero no te preocupes, también traeremos un caballero. ¿Qué es un dragón? Preguntó Carax, no familiarizado con esa palabra. ¿Es eso una especie de dragón? No realmente. Reflexionó la joven Kerrigan. Piensa en un ser glinalado que escupe fuego. Y mide 20 metros de largo. Suena fascinante, pero dudo mucho que exista tal criatura. Lady Isa nos lo habría contado. Muchas veces, en realidad. Es un discurso figurativo. Simplemente sigue adelante. Murmuró su sobrina. De todos modos, necesito tu ayuda. ¿Cómo, ahora mismo? Necesito que me arregles algo. Luego se bajó de su tío y lo miró con grandes ojos brillantes. ¿Puedes hacer eso? Supongo. Carax respondió. Dámelo y puedo echar un vistazo. Luego abrió su enorme mano. No está aquí, está cerca del jardín de piedra. Es demasiado grande para cargarlo todo el camino. Ella le dijo. Oh. Ya veo. Bueno, sería un gran problema pedirle a tu madre que lo traiga aquí. Quería seguir catalogando más restos. Mamá no está disponible en este momento. Tengo que pedirte que la acompañes. Pero no te preocupes, porque vas a disfrutar el viaje. Conducir. Carax se preguntó. ¿Qué significa eso? Significa que necesito que arregles una nave y luego vengas con nosotros. Ya sabes, en caso de que se desmorone en medio del espacio. Paula podía ver las dudas en el rostro de Carax, algo que solo podías ver de ti, que habías crecido entre los protos. ¿Un viaje? ¿A dónde? El fascista quería saber. A un lugar mágico. Un lugar lleno de maravillas y cosas fantásticas. Paula dijo, manteniéndolo tan vago como humanamente posible. Podía ver el ceño fruncido en el rostro de Carax. Paula murmuró. Esto es como cuando me dijiste que habías encontrado una biblioteca Xelnaga secreta, solo para llevarme a un parque de diversiones humano. No. Paula respondió. Además, ese parque era totalmente increíble. ¿Recuerdas el Ultralisk, esa montaña rusa gigante? Ya no las construyen, te lo aseguro. Sí lo recuerdo. También recuerdo que yo era demasiado alto para montarlo. Además, creo que la imagen que usaron para un ultralisco en la entrada era incorrecta. No los recuerdo caminando erguidos, con manos, ojos y labios humanos. Y también estoy seguro de que no pueden hacer un pulgar hacia arriba. Aunque podría estar equivocado al respecto. No es un parque de diversiones, no te preocupes. Paula le dijo. Y esta vez hay una buena posibilidad de que esté relacionado con Xelnaga. Podía ver las dudas en el rostro de Carax. Quizás. Por mucho que disfruto ayudándote, Paula. Carax suspiró. Creo que pasaré esa oferta. Todavía hay mucho trabajo por hacer, ¿sabes? Siempre trabajas en esto, tío Carax. Y a este ritmo probablemente necesitarás un par de millones de años hasta que termines. Paula se quejó. Vamos, quiero llevarte de viaje. Será bueno para ti. Aire fresco, caras nuevas, incluso una cara familiar, y muchas cosas viejas que puedes modificar. Aprecio tu preocupación por mí, Paula. Carax le dijo y colocó su enorme mano sobre su hombro. Y tienes razón, esto tomará muchos años más. Pero disfruto mi trabajo aquí, y no siento la necesidad de, ¿qué dice siempre tu padre? Salte de la ciudad por unos días. Él dice. Sí, pero esto no se trata de papá.
Se trata de ti y de mí, en un viaje épico por carretera. ¿Nosotros dos? Preguntó Carax. Bueno, y un par de otros. El punto es, necesito tu ayuda. Verás, he adquirido esta nave, y es un desastre en este momento, murmuró Paula. Fue entonces cuando los ojos de Carax se abrieron con sorpresa. Espera, ¿estás hablando del crucero de batalla que cayó del cielo hace un momento? Se preguntó el forjafases. Oh, entonces me viste aterrizar. Paula sonrió. ¿Aterrizar? Pensé que era un accidente. Ninguna nave debería realizar un reingreso atmosférico tan rápido y en tal ángulo. Es suicida, sí, susurró la joven Kerrigan. Peligroso para todos en el suelo, lo sé. Imprudente más allá de lo razonable, Y si se realiza a propósito, totalmente irresponsable. Carax concluyó. Qué bueno que no lo hice a propósito entonces. Paula replicó. Vamos, te va a encantar. Un antiguo crucero de batalla, solo para ti. Puedes arreglarlo a tu gusto. ¿Qué te parece? Luego agarró la enorme mano de Carax y quiso arrastrarlo, pero el enorme herrero de fase ni siquiera se movió un solo milímetro. Paula levantó la vista y frunció el ceño. ¿Qué estás esperando? Realmente lo siento, pero no puedo irme. Mi trabajo tiene prioridad. Estoy seguro de que, sea lo que sea que hayas planeado, Tesson será un mejor, compañero de viaje. Explicó Carax. Sí, pero necesito un mago en mi grupo, no un pícaro. ¿Qué? Preguntó Carax, sin entender una palabra. Nada. La joven Kerrigan suspiró. Oh, vamos. Realmente necesito tu ayuda. Necesitamos tu ayuda. Y esta vez estoy seguro de que podríamos encontrar algo que podría ser interesante para ti. Tal vez. Como dije, lo siento. Todavía tengo mucho trabajo por delante y. Paula. Carax preguntó de repente cuando algo sucedió con su rostro. Entrecerró los ojos y trató de averiguar qué estaba mal. ¿Estás adolorido? Estoy haciendo pucheros. Paula respondió. Estoy tratando de parecer triste para que tu corazón se derrita y aceptes ayudarme porque no quieres que tu sobrina esté triste y llore. No estás llorando. Le dijo a ella. Lo sé, no puedo llorar a propósito. Y luego hizo un puchero aún más fuerte. ¿Quieres venir ahora? No. ¿Y ahora? No, Paula. No. Ella presionó. No. Y por favor, Paula, detente. Estoy bastante seguro de que el color de tu piel no es saludable. El fascista. ¿Qué estás haciendo ahora? Estoy, conteniendo, la respiración. Paula se atragantó. ¿Por qué? Así que, ven conmigo, y no perderé más células cerebrales, murmuró la joven Kerrigan. Carax suspiró y sacudió la cabeza. Paula, sé razonable. Este comportamiento infantil no está ayudando a tu causa. El forjador de fases trató de razonar con ella. Lo consiguió, pero no porque Paula por fin entrara en razón, sino porque se le estaba acabando el oxígeno. Jadeó y aspiró aire fresco antes de toser sus propios pulmones. Y cuando finalmente se calmó un poco, asintió. Está bien, lo entiendo. Ella le dijo. Gracias. Sabía que se puede razonar contigo. A Joseph le gusta llamarte una amenaza, pero sabía que solo estaba tratando de burlarse de mí y, sin embargo, Carax no fue mucho más lejos. De repente, Paula metió la mano en el bolsillo y sacó algo. Esperaba no hacer esto, pero no me dejas otra opción. Ella murmuró. Toma, tengo algo para ti. Luego agarró la enorme mano de Carax y colocó algo pequeño en ella. Ella le hizo cerrar la mano y dio un paso hacia atrás. ¿Qué es esto? Paula, preguntó Carax, sintiéndose un poco atónito por todo esto. Un regalo. Para ti. Y una petición. Una honesta. Por favor, realmente necesitamos tu ayuda. Paula dijo con un tono sorprendentemente suave en su voz. Carax frunció el ceño y miró su propia mano. Y cuando lo abrió y miró el objeto que Paula le había regalado, su expresión se suavizó. El objeto era pequeño. Pero lo reconoció de inmediato. Lo puso entre sus dedos y estudió el regalo. Era un interruptor de luz. Un interruptor de luz ordinario, aunque muy desgastado. El tipo de interruptor que ya no se encuentra a menudo porque estaba hecho de plástico, acero de mala calidad y cables de cobre. Era, por supuesto, obsoleto. Carax no dijo nada durante mucho tiempo. En cambio, miró este regalo, y después de un tiempo sus rasgos se suavizaron visiblemente, algo que solo podrías notar si creciste con Protos a tu lado. Y luego dijo lo único que Paula había querido escuchar todo el tiempo. Muy bien. Supongo que me vendría bien un poco de tiempo libre. Entonces vámonos, ¿de acuerdo?
Y fue recompensado con la mayor sonrisa de Paula que puedas imaginar. Y tal vez ese fue el mejor regalo que pudo haberle hecho.